Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador de estas jornadas médicas del Laboratorio Médico El Chopo por su invitación, sobre todo al doctor José Miguel Presno por su entusiasmo, su dedicación y sobre todo por su preocupación para que estas jornadas se pudieran llevar a cabo. También muchas gracias al doctor Hermes, una excelente exposición, jefe del Servicio de Rehabilitación Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología, y en un momento más vamos a conocer a su brazo derecho, es la licenciada en Terapia Física Mariola. Bienvenidos a estas jornadas. Y pues para entrar de lleno en el tema, vamos a iniciar comentando una situación muy importante. Quisiera que antes de conocer la evolución histórica de lo que es los programas de rehabilitación cardíaca, me permitieran hacer una pequeña reflexión. Una reflexión de cómo surge la necesidad de crear estos programas de rehabilitación cardíaca, no tan solo en México, sino a nivel mundial. Sin lugar a duda, la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en los últimos años ha presentado un crecimiento desmedido. Y de una fecha para acá se considera la primera causa de mortalidad, no tan solo en México, sino a nivel mundial. Mucha parte de esta alta incidencia de enfermedades cardiovasculares, en la primera diapositiva, como pueden ver, se debe precisamente al cambio en el estilo de vida que tienen las poblaciones en desarrollo y en vías de desarrollo como en nuestro país. Observen la diapositiva, cómo ese cambio en el estilo de vida es muy evidente en la actualidad. Esta alta incidencia de enfermedades cardiovasculares, específicamente hablando de la cardiopatía isquémica, en los últimos años ha traído como consecuencia grandes avances desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Vamos a enfocarnos precisamente a la cardiopatía isquémica, no en forma general las enfermedades cardiovasculares, porque la cardiopatía isquémica fue la primera enfermedad que dio origen a la creación de estos programas de rehabilitación cardíaca. Grandes avances se han presentado precisamente en el diagnóstico de este tipo de cardiopatías, como el descubrimiento de nuevos biomarcadores de lesión miocárdica, por ejemplo las troponinas. También hay nuevos biomarcadores de inflamación, como los que acaba de mencionar el doctor Hermes en su ponencia, la proteína C reactiva, biomarcadores de actividad neurohumoral y también de lesión endotelial, como las selectinas, las integrinas leucocitarias y algunos factores quimiotácticos, que es la base de la génesis de la aterosclerosis en los pacientes con cardiopatía isquémica. Hay grandes avances también desde el punto de vista del diagnóstico de las arritmias, los estudios electrofisiológicos que nos han permitido conocer más a fondo el origen de las arritmias y cuáles de ellas pueden ser susceptibles a un tratamiento invasivo, como en este caso el tratamiento invasivo sería la ablación por radiofrecuencia. Este es un paciente con fibrilación auricular. Grandes avances también en el método de diagnóstico, la ecocardiografía, ahora con maniobras inductoras de isquemia, que nos va a permitir conocer más a fondo las zonas en riesgo del miocardio y también conocer con mayor precisión la función sistólica del ventrículo izquierdo, que es uno de los principales factores para la estratificación de riesgo y establecer el pronóstico de los pacientes con cardiopatía isquémica. También grandes avances se han presentado en la tomografía con emisión de positrones. Esta es una imagen gamagráfica donde pueden ver la ventriculografía, una zona acinética, la zona cinética en la cara anterior, y después abajo vean el flujo en reposo al aplicar el HN3, donde se observa un ligero compromiso de la zona en la cara anterior, y después de la aplicación del vasodilatador, en este caso dipidamol, observen la imagen de a un lado, el flujo con vasodilatación, se observa un defecto de captación muy importante. Sin embargo, ante la aplicación, vean la diapositiva arriba, con la aplicación de una carga de glucosa, que es la F2 de oxiglucosa, observen cómo la perfusión del miocardio mejora. Este es el ejemplo típico de viabilidad miocárdica en un ejemplo de un miocardio invernante.
Grandes avances también en la tomografía por emisión de fotón único. Observen aquí los defectos de captación en la primera imagen, los defectos de captación en la cara anteroseptal y los defectos de captación en la cara inferior por un infarto anteroseptal y un infarto inferior, respectivamente. Grandes avances también en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica con aplicación de resonancia magnética nuclear. Una de tantas funciones que tiene la resonancia magnética nuclear, aparte del diagnóstico, es establecer la función sistólica del ventrículo izquierdo. Nuevamente, recalcamos este parámetro porque es un parámetro muy importante para establecer el pronóstico de nuestros pacientes con cardiopatía isquémica. También tenemos grandes avances en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica, como es el ultrasonido endovascular. Este ultrasonido endovascular que nos va a precisar con mayor detalle el sitio de la lesión y sobre todo la composición de la placa, para normar una conducta terapéutica más apropiada para nuestros pacientes. Observen en la imagen donde se introduce el transductor endovascular y cómo al avanzar va disminuyendo la luz del vaso. También hay grandes avances, no nada más desde el punto de vista diagnóstico, sino también terapéutico. Hay nuevas técnicas de revascularización coronaria desde el punto de vista quirúrgico. También hay nuevas técnicas de revascularización en cardiología intervencionista. También hay nuevos fármacos en cardiología, cada vez más potentes y más selectivos, como este ejemplo es el ejemplo de los fibrinolíticos, donde pasamos desde la streptokinasa, que es la menos específica para la fibrina, hasta la TNK, que es la más específica para la fibrina. Son grandes avances, sin lugar a duda. También hay nuevos dispositivos de asistencia ventricular híbridos, intra y extracorpóreos. Estos como tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca terminal que están en espera de trasplante cardíaco. Pero estos grandes avances, tanto en el diagnóstico como el tratamiento de los pacientes con cardiopatía isquémica, ¿a qué ha arrojado? ¿A qué nos ha llevado? A una mayor sobrevida de los pacientes a un evento coronario agudo. Eso lo tenemos bien presente y lo dejó muy claro el doctor Hermes en su ponencia. Pero ¿qué sucede después de que ese paciente ha sobrevivido al evento coronario agudo? ¿Qué es lo que pasa después? Es muy importante recalcar esto. La mayoría de nuestros pacientes abandonan un hospital de cardiología después del evento coronario agudo con la idea de que prácticamente están curados. Gasté 30 millones de pesos en mi cirugía de revascularización con complicaciones y lo que quieran, pero valió la pena, porque estoy curado. Esto es una falacia. Quiero informarles que muchas veces nosotros como médicos somos los responsables de ello porque nos encargamos de informarles a estos pacientes que están prácticamente curados. Oiga usted, pues sí se sometió a una cirugía de revascularización, excelente, salió muy bien, váyase a casa, haga su vida normal, prácticamente, ¿sí? Haga un poquito de ejercicio y vaya adaptándose poco a poco a su vida habitual. ¿Qué sucede con estos pacientes a los que le damos ese tipo de información? Sucede que estos pacientes están condenados a regresar a corto plazo a un hospital por un evento coronario igual o peor por el que se internaron inicialmente. Quiero informarles que el 90% de todos estos avances que les acabo de mencionar, de toda la intervención terapéutica que realizamos en cardiología, el 90% es paliativa. No estamos curando al paciente, estamos mejorando la calidad de vida del paciente. Ese es un aspecto muy importante que debemos de tener en cuenta. Es decir, vean la diapositiva de abajo, la aterosclerosis, que es la causante principal de los síndromes coronarios agudos, progresa, no se detiene. Hay muchos estudios como los que acaba de mencionar el doctor Hermes en su presentación, en donde se ha demostrado que esta aterosclerosis puede detenerse o incluso revertir. Hay regresión de estas placas de ateroma. ¿Y cómo hacerlos? Con la intervención de la rehabilitación cardíaca. Precisamente, esta rehabilitación cardíaca es uno de los principales objetivos que tiene. Detener
esa progresión de esta enfermedad que es progresiva y es fatal. Precisamente dentro de estos programas de rehabilitación cardíaca, toda su gama de parámetros que toma en cuenta, el principal de ellos es el entrenamiento físico. ¿Por qué me voy a enfocar directamente a este parámetro? Porque precisamente el ejercicio es el parámetro con el que nació los programas de rehabilitación cardíaca. Y precisamente ya desde la época de Asclepiades de Prusa en Grecia, ya se proponía el tratar las enfermedades con ejercicio, dieta y dosis bajas de vino tinto. Asclepiades fue un revolucionario de su época, Este hombre se adelantó porque ya se oponía a las ideas hipocráticas de tratar cualquier tipo de enfermedad con reposo en cama y drogas. También ya se oponía a las ideas hipocráticas de la teoría de los 4 humores. Este hombre fue el que dio dio a conocer la primera teoría microbiana. Desde aquella época, él hablaba de unas partículas invisibles llamadas átomos que al penetrar los poros de la piel generaban las enfermedades. Imagínense desde aquella época, ¿no? Qué hermoso realmente. Fue hasta el año de 1553 en Jaén, en Sevilla, en España, cuando el doctor Cristóbal Méndez publica el primer libro de kinetoterapia. Aquí en este libro ya se mencionan los efectos positivos del ejercicio sobre el mejoramiento de la salud. Muy importante, ya se mencionaba el binomio ejercicio-salud y un aspecto muy importante, se mencionaba el ejercicio moderado. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba tratando de dosificar el ejercicio para los pacientes para obtener un beneficio en la salud del paciente. Él hablaba de que el ejercicio debe de adaptarse a la etapa de vida y circunstancias de vida del paciente, o sea, de acuerdo a la edad y las circunstancias de cada paciente. Qué interesante, ¿no? También ya hablaba de la actividad física como un parámetro de rehabilitación. Fue hasta el año de 1768 cuando William Heberden, en Inglaterra, publica el cuadro clínico típico de la angina de pecho. Esto lo sabemos todos nosotros. Lo que no sabemos es que 4 años después hace una publicación muy interesante, una publicación de una historia de un leñador inglés. Esta es una historia muy importante y es un aspecto muy importante de la rehabilitación, porque aquí inconscientemente ya se maneja un parámetro muy importante que tomamos en cuenta en las unidades de rehabilitación cardíaca en la actualidad, que es el umbral isquémico. El umbral isquémico es el momento en el que el paciente, al estar sometido a un esfuerzo físico, comienza a presentar cambios electrocardiográficos o dolor precordial típico de angina. Ese es el umbral isquémico. Resulta que este leñador estaba acostumbrado a salir al bosque a trabajar aproximadamente una hora leñando continuamente. Y después de un tiempo, al darse cuenta, al terminar su jornada o llegar exactamente a una hora de su labor, comenzaba con dolor precordial, un cuadro clínico típico de angina de pecho. Fue a ver al médico, obviamente, y al ver al médico, pues regresó a su casa prácticamente igual, porque no existía tratamiento para la angina de pecho en aquella época. El paciente se regresó igual, prácticamente. Por sentido común, observen lo que hizo este hombre. Dijo, bueno, pues si a la hora presento dolor precordial, voy a tratar de trabajar con menos intensidad para continuar mi labor y abastecer mis necesidades. Y así lo hizo. Regresó al bosque, comenzó a trabajar nuevamente, pero solamente media hora. Y el paciente no presentaba dolor precordial. Resulta que después de 6 meses de que este paciente continuó con esta labor, se tornó prácticamente asintomático. Ya no tenía la angina de pecho. ¿Qué aspecto tan importante, ¿no? Y tan interesante. Lo que resulta es que por el efecto de entrenamiento físico, el paciente desarrolló red colateral, uno de tantos beneficios que trae el ejercicio, desarrolló red colateral en sus arterias coronarias y pudo desplazar ese umbral isquémico y mejorar la capacidad funcional aeróbica de la que ya hablaba el doctor Hermes, manifestada el METS. ¿Sí me explico? Es algo
sorprendente y muy interesante de aquella época, ¿no? El doctor Nakovich en Rusia en 1786 escribe que el cuerpo privado de movimiento se deteriora como el agua estancada. Sin lugar a duda, el cuerpo sin movimiento se echa a perder prácticamente. William Stokes en Irlanda en 1854 ya prescribe la deambulación temprana en los pacientes con problemas coronarios. Eso también es un aspecto muy importante. Fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando toda esta gama de beneficios que traía el ejercicio como tratamiento complementario de los pacientes con problemas coronarios dio un giro completo. Y dio un giro completo por algunas publicaciones que se hicieron en la época. Unas publicaciones como la del doctor John Hilton, que publicó un libro en donde ya recomendaba el reposo prolongado en cama como tratamiento complementario de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo la cardiopatía isquémica. Y esto basado en algunos estudios que se habían hecho a la época. Los que se publicaron fue en el año de 1919. Eric hizo los primeros estudios clínicos donde describe ya el cuadro clínico del infarto del miocardio, y el doctor Mallory también hace estudios, pero anatomopatológicos, donde describe también el cuadro anatomopatológico del infarto agudo de miocardio, estableciendo que el proceso de cicatrización más o menos del infarto era de aproximadamente de 6 a 8 semanas. De tal forma que, tomando en consideración esto, ¿qué decían? Pues entonces el paciente tiene que guardar reposo hasta que no se cicatrice ese infarto del miocardio. Y precisamente el doctor Jeter y White en 1919 también hacen unas publicaciones de unos estudios que hicieron en hospitales psiquiátricos de aquella época y publicaron un aumento de la mortalidad por ruptura miocárdica en pacientes con infarto agudo de miocardio. Y esto se lo achacaron directamente a que los pacientes, como eran pacientes psiquiátricos, no guardaban el reposo en cama y obviamente presentaban complicaciones como ruptura del miocardio. Este fue el razonamiento que hicieron en aquella época, de tal forma que toda la primera mitad del siglo XX, un paciente que sufría infarto del miocardio se le condenaba a un reposo absoluto en cama durante 6 a 8 semanas. Después de ese tiempo, el paciente ya podía bajarse al sillón y permanecía en sillón durante los siguientes 6 meses. Y era hasta el año cuando el paciente daba sus primeros paseos y subía sus primeros tramos de escaleras. De tal forma que estos pacientes, los que no morían durante ese reposo prolongado por complicaciones propias del reposo prolongado, eran pacientes que les causaba una invalidez absoluta para regresar al trabajo. Eran pacientes que no se reincorporaban a sus labores cotidianas. Afortunadamente, en el año de 1944, el doctor Duke ya hace hincapié sobre todo el exceso de riesgo del reposo prolongado en cama, y ya habla de la atrofia muscular, ya habla de la descalcificación ósea, y también ya habla del mareo y la lipotimia de los pacientes con reposo prolongado en cama. Fue en este mismo año, como acaban de ver en las diapositivas del doctor Hermes, en 1944 se inaugura por primera vez el Departamento de Rehabilitación Cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología, a cargo del doctor Nicandro Chávez, hermano del maestro Ignacio Chávez. Él lo inaugura, pero se encargaba de tratar a las enfermedades, a las secuelas de las enfermedades de aquella época, que era la fiebre reumática. No se enfocaba a la cardiopatía isquémica. Levin y Laun en 1952 ya propone nuevamente bajar al paciente al sillón en las primeras 24 horas del infarto agudo de miocardio. ¿Pero por qué lo propone? ¿Por qué bajar al paciente en las primeras 24 horas al sillón? Para disminuir el retorno venoso y disminuir el consumo miocárdico de oxígeno. El mismo efecto que tienen los nitritos es el mismo efecto que hacía bajar el paciente en las primeras 24 horas al sillón. Además,
también limitaba el daño psicológico que generaba y que genera en los pacientes el reposo prolongado en cama. Ford y Herrstein en 1957 ya hablaron de la rehabilitación para pacientes cardiópatas específicamente, y en términos que aún conservan actualidad, es decir, ya hablan de la movilización del enfermo coronario, esa movilización temprana, ocuparse de los problemas emocionales que dejan secuelas muy significativas en este tipo de pacientes y la reincorporación laboral. De tal forma que también en 1964 la Organización Mundial de la Salud y en 1968 en Freiburg, inicialmente en 1964 en Ginebra, se propone la creación de los programas de rehabilitación cardíaca a nivel mundial. Y se define por primera vez la rehabilitación cardíaca como el conjunto de actividades necesarias para asegurar a los cardiópatas una condición física, mental y social óptima que le permita ocupar por sus propios medios un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad. Es decir, ya se hablaba de la actividad física, la actividad física que ya venía acarreando desde de tiempo atrás, pero ya también se habla de la readaptación social, familiar y profesional del paciente dentro de la sociedad. La American College, el Colegio Americano de Médicos en 1988 y la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar en 1991 y también el Colegio Americano de Medicina del Deporte en el 91 ya proponen en los programas de rehabilitación cardíaca la estratificación de riesgo. ¿Para qué? Para poder dosificar científicamente los programas de entrenamiento en los pacientes que van a ingresar a la rehabilitación cardíaca. De tal forma que los fundamentos de estos programas de rehabilitación cardiovascular y de prevención en el siglo XX, los fundamentos básicos son la estratificación de riesgo, el entrenamiento físico dosificado científicamente, el control estricto de factores de riesgo cardíaco, las charlas educativas para que el paciente conozca realmente su enfermedad y esto nos ayuda al control estricto de los factores de riesgo, la actuación psicológica y nutricional para evitar secuelas que dejan marcado al paciente con cardiopatía isquémica y prácticamente la reincorporación laboral. Son varios los estudios, este estudio lo mostró el doctor Hermes en sus diapositivas, más bonita la diapositiva del doctor Hermes, pero donde se comprueba que los pacientes ante cualquier intervención, ya sea ejercicio, ya sea control estricto de factores de riesgo cardiovascular o pacientes que ingresan a un programa de rehabilitación cardíaca, la mortalidad tanto global como cardiovascular disminuye en forma muy significativa. También hay estudios financieros, como también los que mencionó el doctor Hermes, en donde se demuestra el ahorro de los pacientes. Hay un ahorro de $5,000 en el primer año del evento coronario agudo de un paciente que sufre este tipo de eventos. Y esto definitivamente se debe a la disminución en la tasa de rehospitalizaciones de estos pacientes. También hay un ahorro de $100,000 aproximadamente por la reincorporación laboral de estos pacientes. En este estudio, en el año 2004, aquí los pacientes en donde se trató de mejorar la clase funcional de la angina a través de medicamentos o a través de una intervención con programa de entrenamiento físico, el gasto anual con medicamentos era de $6,959 y el gasto en el programa de rehabilitación cardíaca era de $3,439, un ahorro muy significativo. En conclusión, los programas de rehabilitación cardíaca desde sus orígenes hasta la actualidad han demostrado el mejoramiento de la morbimortalidad, calidad de vida y pronóstico de los pacientes con enfermedad cardíaca. La rehabilitación cardíaca debe ser incluida dentro del tratamiento de cualquier tipo de cardiopatía, de tal forma que el único paciente que no debe ni puede ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca es el paciente que está muerto. Por su atención, muchas gracias.
Le damos las gracias al doctor. Vamos a empezar sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta para el doctor? De este lado. Sí, buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Se ha de acordar de mí, soy el doctor Juan Eri Hernández. Por supuesto. Yo hace 12 años, actualmente tengo 64 años. Hace aproximadamente 12 años tuve un infarto. Acudí al laboratorio para que me hicieran unos estudios de esfuerzo, un ecocardiograma que usted me hizo favor de hacérmelo. Me recomendó el ejercicio. Yo jugaba fútbol desde los 6 años. No llevé un programa así directo por usted. Eso yo lo hice yo mismo. Yo corría de 6 a 9 kilómetros en el Parque Naucali. Y usted me dijo nada más mida sus ejercicios. Hacía yo entonces de 3 a 6 kilómetros corría yo y seguía yo jugando fútbol. Y gracias a su recomendación pues estoy aquí. A los 5 años se me hizo otro ecocardiograma que usted también me hizo favor y ya no había ninguna secuela del infarto. Entonces pues yo hago público el agradecimiento sin haber llevado un programa adecuado en la rehabilitación, pero yo lo hice propio y sí es cierto que me rehabilité. Actualmente hago 2 veces a la semana, hago natación 40 minutos cada día. Y aquí estoy gracias a su recomendación. No soy palero, pero sí soy agradecido. Que Dios le bendiga, doctor. Qué gusto, doctor, de verdad, qué gusto que vean prácticamente el ejemplo vivo de un paciente que sobrevivió a un evento coronario agudo y que realmente puede comentar los beneficios que genera realmente el ejercicio, en este caso, del doctor, ¿no? O sea, doctor, de verdad, qué bueno que siguió las indicaciones y gracias a Dios que está aquí, de verdad, doctor. Muchas gracias por su comentario. Tenemos una pregunta más. Si quieren saber el nombre del leñador inglés, Robert Jiménez se llamaba. Es nuestro director médico, pero es leñador con ganas, Roberto, Doctor. Bueno, tenemos primero acá una pregunta. Doctor, ¿sí? ¿Usted recomienda de igual manera esta rehabilitación en enfermos posteriores a valvuloplastía? Mire, doctora, realmente la rehabilitación cardíaca todo. no se contraindica. Prácticamente al paciente con una valvulopatía, si el paciente tiene criterios quirúrgicos, definitivamente lo mejor que puede hacerse o una valvuloplastía o un reemplazo valvular de estos pacientes y después del reemplazo valvular o después de la valvuloplastía ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca. Es lo ideal, porque la valvulopatía, recordemos que es un efecto mecánico dentro del sistema cardiovascular. Realmente no se va a curar con la rehabilitación cardíaca, mejora en cierta forma su capacidad funcional, pero definitivo, si el paciente tiene criterios quirúrgicos o criterios para llevarlo a cabo una valvuloplastía, por decir algo, la válvula mitral, definitivamente primero se tiene que hacer la intervención y después ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca, doctora. Gracias, doctor. A usted, gracias, doctora. Buenos días, doctor. Disculpe, mi pregunta es, en el caso de los pacientes pediátricos, ¿dónde se lleva a cabo esta rehabilitación y si en el Instituto Nacional de Cardiología existe un programa para estos niños? Yo creo que el doctor Hermes y la Raza aquí sería el indicado en contestar. Realmente sí existe la rehabilitación cardíaca, también en los niños se incorporan, sobre todo en los niños con cardiopatías congénitas, doctora. Y sí existe el programa de rehabilitación cardíaca en ellos. Obviamente se trabaja en forma diferente, muy diferente al adulto, pero sí están incluidos sobre todo los niños con cardiopatías congénitas, doctora. Así es. Una pregunta más, por favor. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es que después de qué tiempo de un infarto, obviamente va a depender de la extensión y de la localización, es recomendable el envío a rehabilitación. Sí, doctora, la rehabilitación cardíaca debe de iniciarse desde que el paciente ingresa a la unidad de cuidados coronarios, doctora. Desde ahí inicia una fase 1 de la rehabilitación cardíaca. Esto ya lo va a ver más a fondo la licenciada en terapia física Mariola,
ya va a dar con detalle realmente las fases de la rehabilitación cardíaca, pero definitivamente el inicio de la rehabilitación cardíaca inicia desde el que el paciente ingresa a la unidad de cuidados coronarios. Desde ahí inicia el proyecto de la rehabilitación cardíaca. Y tenemos una última pregunta, por favor. Acá. Sí, buenos días, muchas gracias, doctor. Mire, yo tengo una duda. En el manejo del servicio de urgencias, a veces nos llegan los pacientes con infarto agudo del miocardio posterior a un cuadro de angina inestable. ¿Qué tiempo de diferencia existiría para rehabilitación entre un paciente que se infarta y no pudimos trombolizarlo y un paciente que sí pudimos trombolizarlo por las primeras horas de evolución del infarto agudo del miocardio? ¿Existe una diferencia entre la rehabilitación en ese tipo de pacientes? Fíjese, doctor, no, al contrario, cuando llegan los pacientes fuera de la ventana para trombolisis o los pacientes que son candidatos para llevar a cabo la trombolisis, sin ningún problema la rehabilitación cardíaca se inicia desde el momento en que el paciente ingresa a la unidad de cuidados coronarios y obviamente si el paciente no presenta complicaciones significativas. Si el paciente no presenta complicaciones, de inmediato el paciente comienzan con la fase 1 de la rehabilitación cardíaca, donde son movimientos de flexión, de extensión de las extremidades. Podemos bajarlo ya al sillón en las primeras 24 horas. Son una serie de ejercicios, pero ya eso es la rehabilitación en fase 1. Mientras el paciente no esté complicado, doctor, se inicia de inmediato la rehabilitación cardíaca. Y aunque esté complicado, la fase 1 incluye cierto tipo de ejercicios que pueden favorecer a los pacientes incluso con cierto tipo de complicaciones. Listo, sería la última pregunta para el doctor. Y nada más, una pregunta más. ¿Habría alguna contraindicación para empezar alguna rehabilitación? Sí hay contraindicación, por supuesto. Si hay alguna contraindicación, la única contraindicación importante que existe y que deben de tomar en cuenta es que el paciente que está muerto, esa es la única contraindicación. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Le entregamos su reconocimiento y un presente al doctor. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctor. Es nada más. Gracias. Adelante. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Otro aplauso para el doctor, por favor. Fue la primera enfermedad que dio origen a la creación de estos programas de rehabilitación cardíaca. Grandes avances se han presentado precisamente en el diagnóstico de este tipo de cardiopatías, como el descubrimiento de nuevos biomarcadores de lesión miocárdica, por ejemplo las troponinas. También hay nuevos biomarcadores de inflamación, como los que acaba de mencionar el doctor Hermes en su ponencia, la proteína C reactiva, biomarcadores de actividad neurohumoral y también de lesión endotelial, como las selectinas, las integrinas leucocitarias y algunos factores quimiotácticos, que es la base de la génesis de la aterosclerosis en los pacientes con cardiopatía isquémica. Hay grandes, comentando una situación muy importante. Quisiera que antes de conocer la evolución histórica de lo que es los programas de rehabilitación cardíaca, me permitieran hacer una pequeña reflexión. Una reflexión de cómo surge la necesidad de crear estos programas de rehabilitación cardíaca, no tan solo en México, sino a nivel mundial. Sin lugar a duda, la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en los últimos años ha presentado un crecimiento desmedido. Y de una fecha para acá se considera la primera causa de mortalidad, no tan solo en México, sino a nivel mundial. Mucha parte de esta alta incidencia de enfermedades cardiovasculares, en la primera diapositiva, como pueden ver, se debe... Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador de estas jornadas médicas del Laboratorio Médico El Chopo por su invitación, sobre todo al doctor José Miguel Presno por su entusiasmo, su dedicación y sobre todo por su preocupación para que estas jornadas se pudieran llevar a cabo. También muchas gracias al doctor Hermes, una excelente exposición, jefe del Servicio de Rehabilitación Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología, y en un momento más vamos a conocer a su brazo derecho, es la licenciada en Terapia Física Mariola. Bienvenidos a estas jornadas. Y pues
Para entrar de lleno en el tema, vamos a iniciar avances también desde el punto de vista del diagnóstico de las arritmias. Los estudios electrofisiológicos que nos han permitido conocer más a fondo el origen de las arritmias y cuáles de ellas pueden ser susceptibles a un tratamiento invasivo, como en este caso, el tratamiento invasivo sería la ablación por radiofrecuencia. Este es un paciente con fibrilación auricular. Grandes avances también en el método diagnóstico, la ecocardiografía, ahora con maniobras inductoras de isquemia, que nos va a permitir conocer más a fondo las zonas en riesgo del miocardio y también conocer con mayor precisión la función sistólica del ventrículo izquierdo, que es uno de los principales factores para la estratificación de riesgo y debe precisamente al cambio en el estilo de vida que tienen las poblaciones en desarrollo y en vías de desarrollo como en nuestro país. Observen la diapositiva, cómo ese cambio en el estilo de vida es muy evidente en la actualidad. Esta alta incidencia de enfermedades cardiovasculares, específicamente hablando de la cardiopatía isquémica, en los últimos años ha traído como consecuencia grandes avances desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Vamos a enfocarnos precisamente a la cardiopatía isquémica, no en forma general las enfermedades cardiovasculares, porque la cardiopatía isquémica